Dios les bendiga, hermanos, en este día. Hoy seguimos estudiando la palabra del Señor y tenemos un nuevo punto doctrinal, el cual es el bautismo en agua. Quisiera que primero estudiáramos algunos conceptos que están en griego, y este es baptizo, el otro es baptismos, después tenemos baptismo y tenemos otro que es butizo. Estos nos van a ayudar a nosotros a comprender un poco más acerca de esta palabra bautismo, porque a lo mejor nada más la hemos visto escrita, ¿verdad?, en nuestro idioma, así como tal, como bautismo o bautizar en el nombre de Jesús, ¿verdad?, en algunos textos. Pero a su vez en lo que es el griego, pues está escrita más veces, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, pero por los significados que tiene, pues para nosotros están en otras palabras. Por ejemplo, el que es baptismos, quiere decir lavar o medio lavar, y es utilizado cuando se refieren a lavarse las manos o lavarse los pies. En cuanto a una cita bíblica, sería en Marcos 7:4, ¿verdad?, que dice que para lavarse las manos. Otra de las cosas que es bautismo, significa, es el resultado de sumergir. Entonces es un concepto que vamos a estar utilizando, ¿verdad?, en esta palabra de bautismo. Después tenemos el otro que es butizo, y pues quiere decir casi igual que la palabra anterior, pero es hundir completamente. Y lo que es baptisma, que es meter. La primera palabra que mencionábamos, baptizo, esta es completamente mojado. Otra de las cosas, bapto, también quiere decir que es mojar o sumergir. Entonces nosotros tenemos como idea principal que el bautismo en agua es la sumersión, ¿verdad?, completa del cuerpo o de la persona en el agua. Entonces nosotros conocemos esto como bautismo en agua. ¿Qué significa el bautismo en agua? Bueno, primero es un sacramento, ¿verdad?, que nos dejó como un principio, ¿verdad?, nuestro Señor Jesús, que debemos de cumplir para demostrar como acto público nuestra fe, ¿verdad?, ante las demás personas, que estamos muriendo para el mundo y viviendo para Cristo. Antes de seguir hablando acerca del bautismo en agua, hay algunas dudas o confusiones que la gente tiene, ¿verdad?, con respecto a que somos cristianos evangélicos pentecostés. Y por ejemplo es por qué nosotros no bautizamos a los niños. En Lucas capítulo 2, versículo 22, nosotros podemos observar el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Aquí dice que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces nosotros, agarrando esta cita bíblica como base, nosotros presentamos a los niños. Esto es porque los niños pues son de Cristo, ¿verdad?, son de Él y a Él le pertenecen. Además, como menciona un autor, ¿verdad?, de psicología, Culver, él dice que los niños comienzan a formar su moral a partir de los 2 años. Entonces, un bebé recién nacido aún no tiene una moral formada y además no conoce, ¿verdad?, lo que es el arrepentimiento, y también pues no está por su propia voluntad, sino que fue llevado, ¿verdad?, a que lo bautizara. En este caso nosotros por eso los presentamos, porque es una dedicación que hacemos de nuestros hijos a nuestro Dios, sabiendo que Él es el que nos los da. Entonces, basados en esta cita bíblica de Lucas capítulo 2, versículo 22, nosotros presentamos a los niños. Si bien nuestro Señor Jesús fue bautizado ya a una edad ya grande, de 30 años, y usted puede observar en el Evangelio de Mateo capítulo 3, incluso en Marcos capítulo 1, en Lucas capítulo 3, en Juan capítulo 1 del 19 en adelante, podemos observar el bautismo de Jesús desde la predicación de Juan el Bautista. Y si observamos en el versículo número 5 de Mateo 3,
Dice la palabra de Dios: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, esta es una señal de que son personas más grandes de edad las que son bautizadas, porque conocen lo que han hecho mal y entonces pueden arrepentirse, ¿verdad? Pueden hacer ese cambio en su vida. Para esto se necesita la voluntad, ¿verdad? Y también lo que menciona ahí, ¿verdad? Que salían, o sea, cada quien tomaba su decisión de salir a bautizarse, es decir, cada uno reconocía lo que estaba haciendo mal, lo que quería cambiar en su vida. Por eso se menciona, ¿verdad?, en este pasaje. Si nosotros seguimos leyendo ya hasta el versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Ahí está, ¿verdad?, lo que hablábamos hace un momento acerca de los significados de la palabra bautismo. En uno de ellos decíamos sumergidos, en otro decía hundir. Dice: subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es un suceso, ¿verdad?, sobrenatural que acontece en este evento, ¿verdad?, del bautismo de Jesús. Si nosotros seguimos estudiando acerca del bautismo en agua, podemos encontrar que el beneficio más grande de este acto es que nosotros estamos demostrando que hemos muerto para el mundo y que ahora vivimos para Cristo, que hemos tomado una decisión en la cual tenemos como único y suficiente Salvador a nuestro Señor Jesús, y en Él tenemos toda nuestra esperanza. Algo que nosotros podemos observar es que en el acto de ser bautizado en agua, si nosotros vemos, la gente quiere estar preparado para este evento, quiere prepararse, ¿verdad? Quiere pues dejar las costumbres o pecaminosas para poder bautizarse, pero en realidad nosotros debemos estar listos, pues si ya aceptamos a Jesús en nuestro corazón, quiere decir que ya el pecado ya no debe estar ahí, ¿verdad?, de nuestra vida. Sin duda que somos seres humanos, que tenemos debilidades, entonces hagamos un esfuerzo, ¿verdad?, para vivir para Cristo en todo momento. Tenemos otro tema en cuanto a los sacramentos, y este es la Santa Cena del Señor. En nuestras congregaciones celebramos la Santa Cena, puede ser una vez al mes, al inicio o al final de cada mes, y esto es para recordar, ¿verdad?, lo que en la palabra del Señor dice. Este sacramento está ordenado o está impuesto por nuestro Señor Jesús. ¿Y en qué pasajes podemos encontrar la institución de la Cena del Señor? Bueno, en Marcos capítulo 14 del 12 al 25, en Lucas capítulo 22 del 7 al 23, en el Evangelio de Juan capítulo 13 del 21 al 30, en Mateo 26 del 17 al 29 y en Primera Carta de los Corintios capítulo 11 del 23 al 26. En estos pasajes nosotros podemos observar acerca de la Santa Cena del Señor. ¿En qué fecha se estableció esto? Es decir, ¿cuál fue la primera cena que se celebró? Y esto fue el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, si podemos observar y recordamos que los judíos tienen sus diferentes fiestas, ¿verdad?, en las que tienen motivos de celebración de lo que Dios ha hecho con ellos o ha tratado con ellos. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura es cuando se celebraba o se celebró, es cuando se celebró esta primer Santa Cena, ¿verdad?, o la última Cena del Señor. Si nosotros seguimos, ¿qué significa, verdad, el pan sin levadura? Pues para nosotros significa el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Incluso dice que por vosotros molido es.
Otra de las cosas, por ejemplo, la copa o el vino, esto simboliza el nuevo pacto en nuestro Señor Jesús, es decir, la sangre de Cristo, ¿verdad? Que Él derramó para perdón de nuestros pecados. Si nosotros vemos el 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, hay alguna serie de indicaciones que el apóstol Pablo les da a la iglesia de Corinto para que no tomaran la Santa Cena indignamente. Y algo que él les dice, no puede haber divisiones, o no pueden menospreciar la casa de Dios. En el versículo 27 comienza a decir algunas otras cosas que ellos en realidad estaban tomando este momento como algo común, ¿verdad? Y es algo muy importante y muy especial, muy solemne para todos nosotros, porque simboliza muchas cosas, ¿verdad? Además de simbolizar este nuevo pacto en el cual nosotros obtenemos la salvación en nuestro Señor Jesús, a su vez debemos de tener cuidado, ¿verdad? Es decir, si nosotros tenemos algún problema con nuestra familia, si tenemos algo en contra de otras personas, o si hemos hecho algo malo, pues debemos de abstenernos, ¿verdad? De tomar la Santa Cena para que no sea tomada, ¿verdad? Indignamente. Nosotros siempre debemos de estar a cuentas con el Señor para que a su vez, ¿verdad? Si Él nos llama a su presencia, pues estemos listos, pero también para demostrar una vida en santidad y vivir una vida en santidad. Entonces nosotros observamos que hay algunos abusos, ¿verdad? Y pues estos abusos de la Santa Cena, nosotros debemos de tener cuidado porque hay un resultado, ¿verdad? Hay una amonestación, y esta la podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. Dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir, no se puede tomar a la ligera. No es al fin que yo lo perdono y después que Él me perdone, al fin que después nos arreglamos. No, ¿verdad? Eso es antes, ¿verdad? Incluso hay congregaciones en las que el pastor, cuando está dirigiendo este momento solemne, comienza a decir, póngase a cuentas con el Señor, que es algo que ya debemos de estar preparados, pero también dice, si hay alguien que está aquí, ¿verdad?, en contra o algo, es un momento para que tienes la oportunidad para ponerte a cuentas, para poder resolver ese malentendido y que todos estemos bien, ¿verdad?, delante del Señor. Otra de las cosas, ¿cuál es este propósito? ¿Cuál es el propósito de participar en la Santa Cena? Si nosotros vemos en 1 Corintios 11, 26, dice así, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto es un recordatorio de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario y que ahora tiene todas las cosas, ¿verdad?, bajo sus pies. Y a su vez vemos su victoria, ¿verdad? Nosotros celebramos que Él está vivo. Es por ello que nosotros necesitamos, ¿verdad?, anunciar este mensaje de salvación que podemos encontrar en la Santa Cena, ¿verdad?, que es en el pan sin levadura, el cuerpo de Cristo, pero también en lo que es la copa o el vino. Es la sangre de Cristo, es decir, el nuevo pacto, que nosotros tenemos esa salvación en nuestro Señor Jesús. Espero que esto les sirva de mucha ayuda. Estamos para servirles. Dios les bendiga en gran manera.